Sabemos también acá en Material Nuestra Casa y buenas visitas, pero lamentablemente para analizar lo que está pasando en lo político, en lo geopolítico entre Israel y Palestina. Conflicto histórico, a veces difícil de comprender, pero quien nos va a explicar precisamente todo lo que está pasando es nuestro querido profesor Víctor Hugo García, magíster en historia, acerca de este conflicto, profe, que lamentablemente da otra vez noticia. Hola, bueno, iba a decir buenos días, ¿no? Sí, mira, algo ya milenario, pero que en sus raíces básicamente inmediatas tenemos que ir al siglo XX, algo fuerte, terrible, por ambos lados. Hoy le ha tocado a Israel ser la víctima, ¿no es cierto?, de acciones terroristas, deleznables, inhumanas, y nos quedamos cortos en los epítetos, ¿ya?, para caracterizar. En otro momento les ha tocado a los palestinos, evidentemente no con estas características tan brutales, porque fuiste directo sobre población civil, fuiste directo sobre niños, sobre mujeres, y sin entrar en mayores comentarios de otras cosas que han hecho, ¿no es cierto? Sí, y de manera muy cruel. Estamos hablando de Hamás, un grupo extremista, terrorista, que ha tomado el control de la Franja de Gaza, además, hace ya varios años. Pero, profe, usted lo decía muy bien, acá estamos viviendo un conflicto que ha tenido víctimas de ambos sectores, ¿verdad? El último ataque de estas características fue el año 2021, hace poquito. Sí. 140 misiles que se lanzaron desde Israel a la Franja de Gaza. ¿Y por qué lo menciono? Porque también surge toda esta discusión y en los comentarios, los análisis, ¿cierto? Siempre el comentario de, oye, pero ¿por qué se le está poniendo énfasis ahora que Israel es la víctima? Para ser justos acá, usted también lo mencionaba, hemos sido testigos de cómo desde ambos sectores, tanto de la Franja de Gaza como desde Israel, han surgido ataques que han terminado en muertes de personas inocentes. Han muerto niños y niñas tanto en la Franja como en Israel. Han muerto mujeres, tanto en la Franja de Gaza como en Israel. Lo que vemos hoy día es un ataque con características distintas a la guerra que nosotros conocemos quizás, lo comentábamos hace un rato, el protocolo de la guerra, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo que actúa distinto como es Hamás. Sí, mira, y aquí una pequeña aclaración y evidentemente sin tomar partido tampoco. Generalmente Israel en los últimos años, cuando emprende acciones militares, es en respuesta, ¿ya? Insisto, no quiero dejar bien parado a uno de los dos sectores, sino que se ha dado esa tónica. Ahora, respecto a las características de lo que está ocurriendo, evidentemente Palestina no tiene un Estado, los palestinos no tienen un Estado, y en realidad nunca han tenido un Estado. Pese a las promesas. En la historia, ¿ya? Podemos hablar después de la resolución 181 de la ONU, que le dio un Estado a los palestinos cuando partió el territorio. Pero jurídicamente y en estricto rigor nunca lo han tenido. Por lo tanto, es una organización no estatal, que en el actual Estado de Israel hay dos sectores, uno, ¿no es cierto?, al suroeste, que es la Franja de Gaza, y otro en el oeste, que es Cisjordania. Y allí están los palestinos con grados de autonomía. Es decir, en Gaza ellos tienen una toma de decisión, en Cisjordania igual, pero lo novedoso, y esto para insistir en que no es una organización estatal, es una organización no estatal contra un Estado que está combatiendo. Lo novedoso aquí es que en la Franja de Gaza está este grupo ultra religioso, ultra terrorista, que es Hamás, y en Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, la entidad política que se supone representa a todos los palestinos. Pero ellos ya están divididos, y en Gaza es amo y señor este grupo radicalizado. Tanto políticamente como militarmente. En todo sentido. Y ya no hay elecciones, es una dictadura. Yo perfectamente podría decir también que los gazatíes, los habitantes de Gaza, son rehenes de este grupo radicalizado, porque tampoco hay opción. Y no te van a dejar otra opción, porque ellos controlan la ayuda internacional,
tienen la capacidad militar y controlan las armas. Claro, de todas maneras hay presencia de Israel en este territorio de la Franja de Gaza. No, ahora no. Ahora no, pero sí. sí tenía presencia Israel, como también tiene presencia en Cisjordania, dicen que por temas estratégicos, en fin, es bastante curioso. Pero ahora también tenemos la situación política que vive, digamos, Israel, que de alguna manera dicen fue aprovechada también por Hamas con respecto al tema de estos ataques, en un momento que hay un Israel dividido políticamente a propósito de acusaciones de corrupción contra el líder, disolución también de algunos poderes, pero también está esta promesa que hicieron desde Israel de decir que nosotros vamos a adelantarnos siempre, nosotros vamos a saber todo lo que pase antes de que pase. Finalmente esto no lo vieron venir y es otra crítica más hacia la administración de Israel. Mira, aquí hay muchas variables en juego y por eso esto, y con la disculpa, ¿no es cierto?, a los telespectadores y a ustedes, por eso es tan apasionante académicamente esto, lo digo así en frío, académicamente, porque hay muchas variables en juego. Está este tema que tú mencionas, el de la política interna, está el manejo que tú haces de tus capacidades para enfrentar adversarios. Hay una crítica muy fuerte al Estado de Israel que se ha caracterizado por tener gran capacidad militar, gran capacidad tecnológica, muy buena inteligencia. ¿Y qué pasó aquí? Porque este ataque no es una entrada, vas, golpeas y te retiras. Es un avance sobre territorio del Estado de Israel y en 48 horas todavía hay enfrentamientos en esa zona. Son ataques a puestos militares, es volar los muros que había levantado Israel, es la utilización de medios no tradicionales. Hemos visto estos parapentes, ¿no es cierto?, en los cuales llegaron los combatientes de Hamas. Entonces Israel fue absolutamente sorprendido, completamente sorprendido. Y aquí evidentemente también hay una búsqueda por parte de Hamas y de este sector más radicalizado con sus aliados regionales, le hace Siria, le hace Irán, ¿ya?, que apoyan fuertemente a este grupo, y por qué no decirlo detrás también Rusia, que buscan dejar en entredicho la capacidad de Israel para adelantarse, la capacidad de Israel para manejar la información y su capacidad para impedir ataques militares, lo que se llama la disuasión. Entonces, claro, yo he leído por ahí que buscaba humillar a Israel. Es posible, pero lo que busca más bien es dejar en entredicho de que verdaderamente ya no tiene la disuasión que tenía tiempo atrás, porque lo ha sorprendido completamente y un ataque de gran envergadura. Sí, y lo mencionábamos hace un rato también en otras conversaciones, profe, estamos hablando de un Israel que se ha convertido en un polo turístico importante a nivel internacional. Se realizan eventos masivos periódicamente, sin ir más lejos, uno de los primeros puntos de ataque fue un festival de música electrónica, donde habían asistentes de todas partes del mundo, de las primeras víctimas que tuvimos data, porque además estamos en una era donde lamentablemente, no sé si es lamentable o es favorable, pero somos testigos al momento de las guerras y de lo que está pasando gracias a las redes sociales, los videos. Supimos el caso de esta ciudadana alemana, por ejemplo. Fue de las primeras víctimas que se supo a nivel internacional. Mediáticamente, claro, lo primero que vimos. Preguntarle también justamente por eso, ¿cómo se mueven las piezas de este ajedrez internacional ahora? Usted hablaba del apoyo de Franja de Gaza, del grupo Hamas, por ejemplo, de Rusia. Por otra parte tenemos a Estados Unidos con Israel. ¿Puso Zelensky de participación ahí? Por ejemplo, o sea... Y ahí hay una jugada que la voy a explicar. Exacto. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora con este ajedrez que ya tenía puesto el foco de atención en otro polo de guerra, lamentablemente, como es Rusia y Ucrania? Sí, mira, termino por responder lo de Luis, que quedó en el aire, lo de la situación interna de Israel. Evidentemente, Luis también intentaron aprovechar eso, ¿ah? El que había conflicto allí, unas medidas que eran medias cuestionadas, pero eso es no conocer al pueblo israelí, al pueblo judío, pueblo israelí, judíos en el mundo, israelí que vive en el Estado de Israel, al Estado de Israel, que a la hora de ser atacados cierran filas y todos son uno, ¿ya? Con matices, por supuesto. Luego, respecto a lo que tú planteas, Camila, es muy, muy relevante y también digno de profundizar. Esto viene a complicar enormemente el cuadro geopolítico mundial, que ya estaba complicado por la invasión rusa a Ucrania, la agresión de Rusia a Ucrania, termina por complicarlo porque involucra a la superpotencia mundial que es Estados Unidos
Estados Unidos ya movilizó sus capacidades militares hacia el Mediterráneo y ha planteado claramente que no se involucre Hezbollah, que es el grupo radicalizado que está en el Líbano y que es apoyado por Irán, que no se mueva Irán contra Israel y que no se mueva Siria, porque van a ser sujetos del ataque estadounidense. Entonces, como tú ves, ya la principal potencia allí mundial está involucrada porque son aliados, ¿no es cierto?, muy fuertes de Israel. Complementario a eso, el Estado iraní, que es islámico, chiita, radical, pero que no son árabes, también busca desestabilizar a Israel y desestabilizar a Estados Unidos. Y ellos son estrechos aliados con Rusia, y ahí concatenas con Rusia. Rusia ha hecho una jugada, ha señalado que armamento de Ucrania estaba en manos del grupo terrorista Hamas, como sembrando la duda de que los hubiesen abastecido o vendido con mercado negro o haber hecho negocio. Pero los antecedentes últimos indican de que el armamento que Rusia le ha confiscado a Ucrania en la guerra, cuando toman territorio, cuando el otro retrocede, los dos toman armamento. Y ese armamento Rusia vía Irán, lo envió para que lo utilice donde mejor pueda. Y ha llegado a manos de Hamas. Entonces, para que tú veas cómo se mueven las piezas en este juego de poder mundial, que en este momento está en una alta tensión, alta volatilidad. El Medio Oriente no es cualquier zona, es una zona de mucha violencia histórica, es la zona principal de abastecimiento de petróleo del mundo, las cadenas logísticas pueden sufrir mucho con esto, así es que en este momento las noticias no son buenas. Sí, de hecho ya se habla del aumento del precio de los combustibles también acá en nuestro país particular, pero claro, llama la atención eso, que Israel no se adelantó a algo que incluso el mismo Hamas difundió a través de las redes sociales, cómo estaban trabajando con estos parapentes con motor, cómo ensayaban, cómo practicaban, y ahí hay un tema sin duda con este control también de la Franja de Gaza, porque desde Israel lo primero que hicieron fue de alguna manera decir, ok, no hay más suministro, no hay más luz, no hay más agua, a todos los palestinos que viven ahí, que no tengan vinculación, que salgan, pero no tienen por dónde salir finalmente. ¿Cómo queda ese tema humanitario también en la Franja de Gaza de los palestinos? Este llamado también de Israel a que salgan, pero no los dejan salir. Ahí hay la otra cara de la moneda, digamos, que es el tema de particularmente los palestinos en Gaza, que tienen una alta densidad de población. Eso es 48 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, un territorio. O sea, más o menos de aquí a Dichato. De aquí a Dichato. Con más de 2 millones de habitantes. Es uno de los territorios más densamente poblados del planeta. Y con condiciones de vida, evidentemente, que no son las óptimas, por el accionar de la guerra, porque Israel también controla la salida, pero también por un nivel de responsabilidad muy alto de Hamas, porque ellos se supone que gobiernan el territorio, que reciben la ayuda internacional. Bueno, ¿y dónde va la ayuda internacional entonces? Al parecer, y esto es un tema que hay que probar, por eso lo digo condicional, preferentemente se han dedicado los recursos a la logística militar, la capacidad militar, prepararse militarmente. Construyen sistemas de túneles sofisticados, impresionantes, y eso requiere financiamiento. Por lo tanto, allí hay un tema humanitario, y Israel, en su legítimo derecho de respuesta y de defensa, ha cerrado. Pero evidentemente eso no lo puede mantener, porque Israel, el otro no lo ha hecho, abastece de electricidad. Israel abastece de agua potable y ha cortado esos insumos. Comida, todo. Exacto. Y ha cerrado. Y acabamos de saber que por la zona sur, que es colindante con Egipto, Egipto también lo ha cerrado. Por lo tanto, allí en las próximas horas y quizás en las próximas semanas va a ser terrible, luego que se dé el grueso de la respuesta israelí, y después va a ser sujeto de negociación el hecho de abrir o no, porque recordemos que hay una cantidad bastante grande de rehenes israelíes que estos combatientes o terroristas, ¿no es cierto?, llevaron a la Franja de Gaza. Ahora, profe, volviendo un poco a estas piezas del ajedrez internacional y trayéndolo a lo local, ¿no? A la realidad chilena.
Se criticó en un comienzo la tibieza, decían algunos, por parte del presidente Gabriel Boric, que en un principio únicamente retuiteó o reposteó, ¿cierto?, a través de la red social X, ex Twitter, un comentario de la diputada Hertz. Ahora endurece el tono. Durante la jornada de ayer hubo una condena, derechamente dijo, a los atentados perpetrados por Hamas y los ataques de Israel. A los dos. Sin desconocer, dijo, la ocupación ilegal del territorio por parte de Israel en la Franja de Gaza. De todas maneras, aquí tenemos como una suerte de, no sé si equiparar las realidades, pero sí de tratar de nivelar la balanza, en este caso por parte del presidente. Preguntarle justamente por esos dichos. ¿Cómo los evalúa? ¿Cómo se analizan también viendo lo que está pasando a nivel internacional y las manifestaciones de otros presidentes? Y partida, también respuesta, porque el embajador de Israel respondió los dichos del presidente y dijo que no se puede comparar verdugo con víctima. Ya tiene repercusiones diplomáticas. Bueno, mira, el presidente comenzó mal, hay que decirlo, su relación con el Estado de Israel, después, ¿no es cierto?, de la descortesía que realizó, ¿no es cierto?, de no recibir al embajador cuando fue a presentar las cartas credenciales. Y yo creo que aquí hay un problema claro de visión política y visión ideológica. No es un misterio que el presidente Boric es muy simpatizante de la causa palestina. Lo había dicho muy fuertemente con anterioridad a ser presidente. Su grupo más cercano es muy militante en ese sentido por la causa palestina. Y está dividido el gobierno en ese sentido. El Frente Amplio y el Partido Comunista tienen una visión muy crítica hacia el Estado de Israel y una visión muy pro hacia la causa palestina, que está bien, pero una cosa es la causa palestina y otra es el accionar de este grupo terrorista. Entonces quedó trabado el presidente, porque por su propia convicción él queda atrapado, pero también por la posición que asume su coalición. Porque el Partido Socialista saca una declaración muy contundente y muy, ¿no es cierto?, en línea con lo que la mayoría de las entidades internacionales lo ha hecho. Entonces, el presidente se demoró mucho, primero. 48 horas después, viene a emitir un pronunciamiento, cuando ya los principales estados, los principales aliados de Chile, incluso, se habían manifestado. Hay contradicciones iniciales, el canciller emite un comentario, después no se acoge en la declaración, el canciller después lo modifica y por fin sale una declaración de Estado. Entonces yo debiera decir aquí que primero hay que estar muy proactivo a esto, hay que tener en claro el posicionamiento de Chile. Este juego mundial nos toca y por lo tanto debemos tener puntos de vista claros de respeto al derecho internacional, respeto a los derechos humanos, ¿ya? De donde venga de donde venga, me toque a mí, en mi sentimiento, en mi corazón o no. Por lo tanto, una vez más, hacer un llamado para que prime aquí la visión del Estado chileno, que uno se desprenda de su posición política o de la posición de su coalición. Además de ser gobernante, eres jefe de Estado, ¿ya? Chile ha tenido una larga tradición en esta materia. Chile reconoce al Estado de Israel, tiene buenas relaciones con el Estado de Israel, somos aliados incluso de Israel, pero también señalamos claramente que los palestinos tienen derecho a tener su Estado y hemos defendido eso como Estado chileno. Entonces no entiendo la confusión cuando hay una lata tradición en esta materia en nuestro accionar internacional. Sí, pues bueno, también recordemos esta postura que fue muy polémica del presidente Lagos cuando le dijo, no, yo no te apoyo, Estados Unidos, por el ataque también en la época de la guerra de Irak. También tuvo hay una repercusión, ¿cómo le estás diciendo que no a Estados Unidos? Pero estuve con Lagos ahí, sí. Estuve con Lagos porque una cosa es que tú tengas amigos, que tengas aliados, pero evidentemente tu aliado no te puede venir a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Firma aquí. ¿Ah? Y en este caso, claro, estamos hablando del accionar de un grupo extremista y terrorista en contra de, y lo hemos visto, lamentablemente, evidentemente, y agradecemos también que así sea desde biobiochile.cl y por supuesto Canal 9.cl, ha habido una abstención de compartir muchísimas de las imágenes que han circulado porque son muchísimas. No se puede ni se debe. Exacto, no se debe, pero estamos hablando de bebés,
de lactantes, de adultos mayores, de violación de derechos humanos una tras otra y la exposición además de estas víctimas de una manera brutal, y yo creo que ahí no hay que perderse y la condena debe ser absoluta. Agradecemos, profe, que nos haya venido a hablar de este tema. Probablemente vamos a seguir abordándolo porque es importante hacer memoria, porque esto no parte ahora, no es de ahora, no es de estos gobiernos en particular. Ya tiene varios acuerdos. Esto es de larga data. Así que muchísimas gracias, profe, por haber venido hoy. No, encantadísimo, y como tú dices, yo creo que vamos a tener otras oportunidades. Este es un asunto de larga data, por lo tanto hay que analizarlo ahí, y tiene sus coyunturas, como esta. Y en esta pasada, evidentemente, el inhumano ha sido el grupo en cuestión. ¿Ya? Claro, y ahí está también hoy día, lo primero es lo primero, dicen, el tema de las víctimas, entre estos 130 y 150 personas secuestradas que se habla, hay una chilena, ha estado hablando sus familiares con respecto a esto, y por supuesto la ayuda humanitaria también que envió Chile precisamente para traer a chilenos que se encuentran allá varados en Israel. Así que nos quedamos atentos como también a lo que está pasando en nuestra región, en nuestra ciudad, porque claro, ya estamos pronto a conmemorar un nuevo aniversario de este 18